Hola, pues muy buenas tardes a todas, todos y todes. Sean muy bienvenidos a nuestro webinar de educación rumbo a la LCOI MX 2020. Les recordamos primero que nada que tenemos nuestras transmisiones de este webinar a través de las páginas de Facebook de la Alianza Universitaria para el Desarrollo Sostenible y también del proyecto Ecociencias. Al finalizar la conferencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les pedimos que guarden sus preguntas para el final y estas podrán hacerlas pues por medio de los comentarios de nuestros lives. Entonces, pues, sin más preámbulos, sí, también les recordamos por favor incluir sus pronombres en sus nombres de aquí del Zoom, por favor. Y bueno, hoy nuestro webinar de educación estará a cargo de Monse Fonseca. Monse Fonseca es licenciada en Educación y activista climática. Actualmente es la directora ejecutiva de la Coordinación Operativa de Educación Ambiental Mundial y miembro de la División de Cambio Climático en SDSN Youth. Así que pues muchas gracias, Monse, por estar aquí con nosotros. Nos encanta recibirte. Y bueno, yo también me presento, mi nombre es María, soy parte de Fridays for Future México y les voy a estar acompañando aquí moderando el webinar. Entonces, Monse, el webinar es todo tuyo. Muchísimas gracias, María, gracias por estar el día de hoy moderando este webinar. Entonces, comencemos. Ahora sí, voy a compartirles la presentación. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este webinar del eje de educación rumbo a la LCOI México 2020. Bien, pues el día de hoy les voy a hablar específicamente de educación para el cambio climático en el contexto formal, es decir, dentro de las escuelas e instituciones de educación en México. Empecemos. Bueno, primero que nada, es importante que la educación se replantee los temas convencionales ante los desafíos actuales. También es importante considerar que los problemas socioambientales que vivimos en la actualidad requieren de un pensamiento complejo, crítico y capaz de relacionar los problemas de diferentes órdenes para entenderlos. Y por último, también es importante entender que agregar en este momento en el que la educación en general tiene muchas áreas de oportunidad, una educación para el cambio climático sería únicamente agregar otra disciplina u otros contenidos a este sistema educativo que no está funcionando. Hemos visto ya en reportes que pues México evidentemente no es de los países que más cumplan con la calidad educativa. Más adelante vamos a ver el por qué y cuál es uno de los obstáculos que impiden que la calidad educativa sea una realidad para todos los mexicanos, para todas y todos los mexicanos. Bueno, y por último, para hablar de este tema de la calidad educativa en general, a mí me encanta platicar, y no porque necesariamente sea algo positivo, pero es un dato muy interesante. Antes del 2013, en el artículo 3º, que es el que ya sabemos que habla de la educación, de la obligación de la educación, mencionaba que nada más la educación básica era obligatoria desde preescolar hasta media superior, y mencionaba únicamente que era obligatoria. A partir del 2013, en la reforma educativa, se le agregó la palabra de calidad. Creo que no será muy difícil imaginarnos o no será muy difícil recordar cómo era la educación antes de esto para que tuviera que agregársele en la Constitución la palabra de calidad. Es decir, no estaba por sentado que la educación obligatoria tenía que ser de calidad, cuando por supuesto tendría que ser algo que viene con educación, que sea de calidad. Si no, pues creo que no tiene mucho sentido querer brindar una educación obligatoria que no sea de calidad. Y bueno, para mí es importante, muy importante mencionar que para mí no existe la educación de calidad si no tiene una educación ambiental para la sustentabilidad o una educación para el cambio climático. Eso para mí no existe, eso no se le puede llamar educación de calidad, por mucho que tenga un sistema muy personalizado o por mucho que tenga un sistema que garantice el aprendizaje significativo en todos los otros contenidos que de manera general se consideran relevantes, como la lectoescritura, como la lógica matemática, etc. No puede llamarse de calidad. Una educación
que no nos está preparando a las personas y a los individuos, a las personas, para enfrentar los problemas socioambientales actuales, pero no solo enfrentarlos, sino no nos está brindando las competencias, las capacidades y sobre todo los valores para poder y querer transformar la realidad en la que vivimos. Entonces, pues evidentemente no se le puede llamar de calidad a una educación que no nos está preparando, y ya no digamos para el futuro, lo decimos para el presente, para enfrentar actualmente los problemas socioambientales. Y bueno, hice este círculo vicioso de la calidad educativa y la inequidad social. Como les comentaba, cuando se reformó en el 2013, el artículo 3º, se creó también el INE, que es el Instituto de Evaluación Educativa, en el que una de sus tareas era realizar un reporte sobre cómo iba esta evaluación educativa, cómo iba la educación en México. Y este reporte, algo que ya sabíamos, pero que se confirmó, menciona que uno de los principales obstáculos para alcanzar la educación de calidad en México de manera integral y general es la inequidad social, por supuesto. Entonces, aquí sucede un círculo vicioso. La inequidad social provoca baja calidad educativa para todas las personas, en este caso en el contexto mexicano. La baja calidad educativa en general, por supuesto, trae consigo, y está de más decirlo, pero es por supuesto una incompetente educación para el cambio climático, educación para la mitigación y para adaptarnos o ser resilientes ante los problemas del cambio climático que ya estamos viviendo en la actualidad. Y esa incompetente educación para el cambio climático trae una falta de resiliencia, como decíamos, falta de mitigación y falta de adaptación al cambio climático, y también ya sabemos que las personas más vulnerables a los efectos del cambio climático son las personas en situaciones de pobreza y en situaciones pues de inequidad social, y son de nuevo esas personas las que sufren los efectos de no tener una calidad educativa, y pues así va haciendo este círculo vicioso. Entonces, bueno, algo de lo que también cada que hago una presentación sobre este tema hablo es sobre los paradigmas. Tenemos que cambiar los paradigmas que nos tienen en una situación actual de un mundo con crisis ambiental, con crisis social, con crisis económica, con crisis de salud y con crisis de muchos otros tipos. En un mundo que es desigual y que es muy injusto. Y son precisamente estos paradigmas los que muchas veces en este sistema educativo se refuerzan mediante la misma cultura y las mismas la misma educación que, como les decía, refuerza estas actitudes o estas formas de ser que nos traen hasta aquí. Entonces, los primeros paradigmas que tenemos que cambiar para dejar de reforzar esas actitudes son los paradigmas de la educación. Es decir, cuestionarnos por qué estamos educando como lo estamos haciendo, pero sobre todo, ¿para qué estamos educando? Si no estamos educando para tener personas que sean capaces de transformarse a sí mismos y transformar la realidad en la que viven, pues como decíamos antes, no es calidad en la educación, y esos son entonces los primeros paradigmas que hay que cambiar para poder alcanzar la sostenibilidad y para poder alcanzar así entonces un mundo más justo y más saludable para todas las personas que vivimos en él. Es por eso que considero yo que la educación es un ámbito tan importante cuando hablamos del tema de cambio climático, y al que realmente hay que prestarle atención, y no solo en el ámbito informal o informal, sino también en el ámbito formal. Climate literacy se refiere a esta parte de alfabetización climática, entender los efectos, las causas y las consecuencias del cambio climático. Por mucho tiempo se ha pensado que suministrando o que enseñando información oportuna y de calidad sobre los problemas ambientales, es decir, hablar sobre qué es el cambio climático, hablar sobre qué es la pérdida de la biodiversidad y por qué nos afecta, y hablar sobre todos los problemas socioambientales en general, generaría en automático las conductas y actitudes requeridas para resolverlos. Y pues creo que sobra decir que eso no es así. No basta con únicamente darle información. Se requiere creación de competencias y creación de valores. Trabajar en el ámbito formal, que es específicamente del que estamos hablando ahorita, los valores para que las personas tengan la iniciativa y quieran transformar el mundo en el que viven. Ser más empáticos, ser más responsables, ser más respetuosos, entre muchos otros valores que evidentemente nos hace falta reforzar. Y ya que queramos transformarnos, tener las capacidades y aptitudes para hacerlos. Ser críticos,
El pensamiento crítico, lo repito y una y otra vez, en la educación ambiental es algo muy importante. Y normalmente, en el contexto formal, cuando tú le preguntas a un docente o cuando hablas en este contexto escolar de educación ambiental, la gente no cree o jamás relaciona el pensamiento crítico con esto. Sabemos que la educación ambiental está demasiado sesgada y ahorita les voy a platicar un poquito por qué puede ser ese sesgo de la educación ambiental. Está demasiado sesgada a cuestiones como, ya sabemos, el reciclaje y cuestiones pues que si bien no es que sean malas y no es que sean completamente inútiles, pero los problemas socioambientales actuales son mucho más complejos, como ya lo hemos visto, y las soluciones tienen que ser igual de complejas. Nuestro pensamiento tiene que ser igual de complejo y tiene que ser crítico. Las personas tenemos que ser educadas para ser críticas, para cuestionar los valores que se nos han inculcado previamente, para cuestionar nuestras actitudes y cuestionar nuestros gobiernos, cuestionar todo en general, porque vuelve a lo mismo, hay que cambiar los paradigmas que nos han traído hasta aquí. Entonces, en resumen de esta lámina, suministrar información sobre el medio ambiente y los problemas que vivimos en la actualidad no es suficiente. Hay que dotar de valores y hay que dotar de capacidades y competencias. Competencias, como ya les decía, pensamiento crítico, muy importante, pero también el trabajo colaborativo, para ser capaces de trabajar en equipo, porque sabemos que estos problemas no se van a resolver de manera individual. Entonces, trabajo colaborativo, resolución de problemas, entre toda una lista de otras competencias que hay que trabajar. Por eso es tan importante que cuando hablemos de una educación para el cambio climático en el área formal, es decir, dentro de las instituciones, dentro de las instituciones educativas, ya sea preescolar, ya sea en universidades, tiene que ser algo transversal. Es decir, no necesitamos una materia o una materia que se llame cambio climático, que se llame educación ambiental o que se llame ecología, etcétera. No, necesitamos que esto sea una forma de educar y forme parte de los principios y el por qué estamos educando. Necesitamos que sea parte de todas las otras disciplinas que vemos. Y eso es algo que trabajo mucho como ya les platicaron al principio, yo trabajo en Educación Ambiental Mundial, una iniciativa muy grande de educación ambiental, y eso es algo que trabajo mucho con las escuelas y con los docentes. Entender que no es necesario y ni siquiera suficiente tener una materia que hable únicamente de cuidado ambiental, porque la educación para la sostenibilidad, el cambio climático y el ambiente, la educación ambiental, va mucho más allá únicamente de estos contenidos. No es suficiente hablar del problema en el que estamos. Necesitamos capacitarnos y necesitamos querer transformar esos problemas. Y para eso es necesario una educación mucho más integral. Pero como les dije antes, meter en este momento únicamente una educación para el cambio climático en nuestros planes y programas de estudios, lo único que pasaría es que sería otra cosa más que no está funcionando. Entonces el problema hay que tomarlo de raíz. Hay que entender que no está funcionando en nuestro sistema educativo, cambiar los paradigmas y entonces sí, meter esta parte de cuidado ambiental y de competencias y de transformación dentro del por qué estamos educando. Y ahora, la educación escolar es un importante factor de solución. Tenemos que entender que las instituciones educativas sí son un importante factor de solución, pero únicamente si estas median una reflexión crítica que conduzca a un planteamiento pedagógico y políticamente más sutil e inteligente. Muchas veces estamos muy desconectadas entre las cuestiones del por qué educar para el medio ambiente y el por qué es importante y todas las cuestiones ambientales con las cuestiones pedagógicas. Así seas de universidad y así seas de preescolar, entender y comprender algo requiere un proceso pedagógico. Ahora, en esta misma línea debemos entender que es importante que la educación ambiental para el cambio climático o para la sostenibilidad tenga por lo menos estas 4 dimensiones. Primero, contenidos de aprendizaje. Sí es necesario que haya contenidos sobre el cambio climático, por ejemplo, consumo y producción sostenibles, entre muchos otros contenidos que sabemos que hacen falta y que están muy, muy decadentes en nuestros planes y programas de estudio. Sí hace falta verlos, pero también tienen que estar acompañados de una pedagogía y entornos de aprendizaje, es decir, que haya un aprendizaje exploratorio, que nos lleve a descubrir, un aprendizaje transformativo y, por supuesto, orientado a la acción, porque si no está orientado a la acción, creo que todo el resto de cosas no tiene mucho sentido.
Y también frutos de aprendizaje, promover competencias, como ya les dije, básicas, o hay unas competencias que se llaman competencias clave para la sostenibilidad, que como ya les dije, está el pensamiento crítico y sistémico, entre otras que les he mencionado, y muchas otras que están en una lista de competencias básicas, clave y necesarias para que las personas seamos personas que trabajen en pro de la sostenibilidad. Y por último, esta dimensión que les pongo aquí es la de transformación social. Tenemos que habilitar a los educandos de cualquier edad y cualquier entorno educativo para ser capaces de transformarse a sí mismos y de esta manera transformar la sociedad a la que pertenecen. Entonces, estas 4 dimensiones, ninguna es más importante que otras, todas se complementan y es importante que trabajemos en exigir y promover una educación ambiental transversal, interdisciplinaria, que tenga por lo menos estas 4 dimensiones para que realmente trascienda y realmente funcione. Ok, ahora, en el plan de estudios actual. Nuestro plan de estudios actual en México, los planes y programas de estudios que son de educación básica, es decir, desde educación preescolar hasta educación media superior. Es decir, lo que indica estos planes de estudios es lo que una persona debe saber, aprender o trabajar en las instituciones educativas desde los 3 años hasta los 18 años. Entonces, sí es bastante importante conocer y entender qué está en nuestros planes de estudios. Y primero que nada, es importante decir que el plan de estudios sí menciona cuestiones de sostenibilidad o de cambio climático. El plan de estudios actual está dividido en 11 ámbitos del perfil de egreso. Estos ámbitos del perfil de egreso lo que quieren decir es que una persona al terminar la educación básica, es decir, a sus 18 años, al haber terminado la educación media superior, debe cumplir con estos 11 ámbitos. Y si revisamos el plan de estudios, cada uno tiene ciertas características que deben cumplirse al terminar cada etapa. Es decir, cada uno de estos ámbitos tienen características que deben cumplirse al terminar el preescolar, la primaria, la secundaria, etc. Y aquí no les puse todos, solo les puse los que creo que están más directamente relacionados con educación para el cambio climático o para la sostenibilidad, como exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía y cuidado del ambiente. Entonces, como veremos, el plan de estudios sí contempla, y en una parte muy importante que es los objetivos con los que se tienen que cumplir en la educación básica, cuestiones ambientales y cuestiones de sostenibilidad. El problema es que escribirlas en el plan de estudios o tenerlas plasmadas no es suficiente. Hace falta mucho más que eso. Sí se ve muy bonito, sí está increíble tener una competencia del perfil de egreso, un ámbito del perfil de egreso que hable de cuidado ambiental. Es decir, que diga que una persona al terminar la educación básica tiene que cumplir con ciertas características de cuidado ambiental. Está increíble que se promueva en los ámbitos del perfil de egreso el pensamiento crítico y solución de problemas. El problema aquí es que no los estamos viendo en las herramientas y en el resto de herramientas y de características que hacen estas competencias realidad en la educación básica. Y una de ellas, y la más importante, creo yo, es la formación docente, de la que ahorita vamos a hablar. Entonces, hago primero este cuestionamiento antes de hablar al respecto. La formación docente en México cumple con las necesidades, por lo menos básicas, para lograr estos ámbitos del perfil de egreso. Bueno, pues yo soy licenciada en educación primaria, como ya les comentaron, y no sé si ustedes sepan cómo funciona esta formación docente en México, pero probablemente no, y ese es uno de los problemas. El problema es que las escuelas normales, que son las escuelas formadoras de docentes en México, tienen una desconexión muy grande del resto de universidades o del resto de instituciones de educación superior y en general del resto de, por ejemplo, actividades de este tipo de sociedad civil, entre otras cosas. Las escuelas normales, como les decía, están muy desconectadas de este tipo de actividades y otras cosas, pero lo peor aquí es que las escuelas normales realmente no tienen nada de contenidos de sostenibilidad. Antes, en el plan de estudios de un futuro docente, había una clase que se llamaba Educación Ambiental para la Sustentabilidad, que no era una clase obligatoria, era una clase optativa, es decir, la universidad, sea privada o pública, decidía si quería darla o no, entre otra lista de clases optativas. Entonces, en caso de que la universidad decidiera darla, pues ya era una introducción, pero no era ni siquiera suficiente. No se capacitaba a los docentes ni siquiera con lo básico para entender la importancia y para tener las competencias para proveer posteriormente a sus estudiantes
de una educación ambiental para la sostenibilidad de calidad, para nada. Entonces, el principal problema del por qué no estamos cumpliendo estos ámbitos del perfil de egreso es que todavía a la fecha los docentes no se nos está capacitando para entender las cuestiones ambientales de sostenibilidad. No se nos están capacitando para entender el contexto global de los problemas socioambientales actuales y tampoco nacional o local. Entonces, esto es un problema muy grave. Y si no digo ahora, por supuesto que los docentes de antes mucho menos, no se les hablaba de estos temas. Pero qué grave es que todavía en la actualidad no se nos esté preparando para eso a los docentes. Y por eso es tan importante iniciativas de sociedad civil que trabajen cerca del contexto escolar, aterrizando las cuestiones a veces muy técnicas de educación ambiental, que les hablaré un poquito más adelante sobre este otro problema, a una realidad escolar. Entonces, bueno, pues mientras estas reformas tan importantes en la formación docente no lleguen, el cambio social desde la escuela solo se irá promoviendo en los espacios donde el trabajo valiente de aquellos docentes, que lamentablemente aún son pocos, pero los hay, los he visto, los conozco, que han tomado en cuenta, por cuenta propia, este reto de conseguir desde sus aulas una formación ambiental para la sostenibilidad con sus estudiantes. Entonces, mientras solo estos docentes toman en cuenta propia este reto, asumiéndolo con compromiso y decisión, por supuesto, para contribuir a crear en sus estudiantes un pensamiento crítico e independiente. Solo vendrá de esos pequeños y únicos espacios en los que los docentes estén decididos a prepararse por su propia cuenta y conseguirlos. Pero aún así se encuentra con distintos problemas, como el que las herramientas para proveer esa educación no están a su disposición. Por ejemplo, los libros de texto no tienen suficientes contenidos de cuestiones ambientales o de sostenibilidad. Entonces veremos que este problema realmente sí es muy grande, empezando por las personas que están enfrente de los estudiantes, no están capacitadas para ello. Las herramientas no tienen lo suficiente para realmente tener una educación ambiental de calidad integral. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, primero que nada, yo entiendo que probablemente muchas de las personas que estén viendo esto no van a ser docentes que están en un contexto escolar, en un contexto formal. Pero entonces, ¿por qué es importante? Que el público al que me estoy dirigiendo seguramente somos personas jóvenes, activistas, personas que están trabajando en el tema ambiental o en el tema de cambio climático o de sostenibilidad en general. ¿Por qué será importante que todos comprendamos las condiciones de la educación formal, que entendamos este contexto del plan de estudios, que entendamos las deficiencias en formación docente y el cómo funciona esto en general? Pues porque, como cualquier otras políticas públicas, las políticas educativas requieren que las personas las conozcamos, las entendamos y sepamos por qué tenemos que exigir y qué es lo que tenemos que exigir. Que sepamos que si en el plan de estudios hay un ámbito que habla de cuidado ambiental y habla un ámbito de pensamiento crítico y solución de problemas, tenemos que exigir que la formación docente vaya por el mismo camino, que a los docentes se les forme para ser capaces de continuar con esa formación con sus estudiantes, que primero ellos tengan la formación del cuidado ambiental, que primero ellos sean críticos y tengan habilidades socioemocionales, tengan competencias de colaboración y trabajo en equipo, etcétera, etcétera, para que eso pueda transmitirse. Porque creo que estarán de acuerdo conmigo que no hay otra manera. Si primero los docentes no estamos capacitados y formados para ello, no llegará muy lejos y no será trascendente. Entonces, tener estos ámbitos en el perfil de egreso del plan de estudios actual no es ningún logro ni ningún éxito, si no se tienen las herramientas y la preparación adecuada para cumplirlo. Entonces, ¿por qué es importante y por qué les estoy hablando de esto en un evento, en una cumbre juvenil? Porque, como ya les dije, como cualquier otras políticas públicas, las políticas educativas son cuestiones que tenemos que exigir, que tenemos que entender, que tenemos que comprender y que tenemos que saber cuáles son las cuestiones que hay que promover en las políticas públicas para que entonces puedan ser exigidas. Ahora, les comentaba antes que hay una enorme desconexión entre las innovaciones, investigaciones y resultados de estas y el contexto formal, es decir, la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay excelentes investigaciones, excelentes documentaciones de educación ambiental, educación para el cambio climático, todo lo que esto implica y cómo trabajarlo, pero el lenguaje y el público al que no está dirigido no es el contexto formal, no es el ámbito docente, no es el ámbito de las escuelas. Y esto necesitamos que llegue a las escuelas, al punto en donde todo esto tiene impacto y en donde todo esto se transforma.
muchas de estas investigaciones, muchos de estos resultados que son realmente increíbles, se quedan en el aire, se quedan en lo conceptual y no llegan a aterrizarse, no llegan a la realidad. Entonces también como activistas y como personas interesadas en promover el cambio, en promover la transformación, en promover en la mitigación y adaptación al cambio climático, etcétera, tenemos que procurar que estas cuestiones no sean tan conceptuales y que lleguen a la realidad del entorno escolar. Y bueno, mientras tanto, también es importante hablar sobre la educación no formal e informal. Lo que estamos haciendo en este momento es educación no formal. La educación formal es únicamente la que se da dentro del salón de clases en una institución educativa. La educación no formal es esto que estamos haciendo ahorita, que no requiere de que requiere tal vez una estructuración y una planificación, porque esta presentación requirió de una planificación, de preparar esta presentación, pero no es dentro de un aula de clases específicamente y no tiene un plan de estudios de fondo. La educación informal es la que se da día al día, en cualquier conversación, cuando ves la televisión, en cualquier como momento que sabemos que aprendes del día a día. Entonces, eso es importante diferenciar los distintos tipos de educación, pero también es importante hablar sobre el impacto que puede tener la educación formal e informal mientras tenemos estos problemas y luchamos porque la educación formal sea de calidad y que tenga estos contenidos importantes. Mientras tanto, es importante hacer alianzas entre estos espacios de educación no formal e informal. Y que también para mí es muy importante, y se habla poco de ello, que estos tres tipos de educación vayan sobre las mismas líneas y que sí haya comunicación para que lo que se vea en el ámbito formal se refuerce en el ámbito no formal e informal. Entonces, como les decía, mientras tanto es importante aprovechar el potencial porque hay mucho potencial en estos tipos de educación también. Yo hablo de la educación formal principalmente porque es mi ámbito y es a lo que yo me dedico y creo en el potencial que tiene esto. Pero también sé que hay personas y hay instituciones y organizaciones que se dedican a estos otros tipos de educación y es importante, como les decía, que haya conexiones entre estos tres. Y bueno, pues eso es todo de mi presentación y ahora sí, pues podemos continuar con las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, espero que les haya parecido interesante y sobre todo que hayan aprendido mucho. Muchísimas gracias, Monse. Este es un tema importantísimo porque la educación ambiental que nosotros recibimos o no recibimos influencia muchísimo en la forma en que nosotros nos relacionamos con el ambiente. Entonces, pues bueno, ahora vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para aquellas personas que nos estén acompañando a través de Facebook Live, por favor, pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Y mientras, una de las primeras preguntas que tengo para ti, Monse, es ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo va la aplicación de la educación para el cambio climático en México? Es decir, ¿qué falta para que se logre que haya realmente un cambio social? Pues faltan un montón de cosas, primero que nada, pero como les decía en la presentación, falta más estructuración, falta unir esfuerzos y falta que realmente las personas que no trabajan específicamente en este ámbito de educación formal, entendamos también la importancia y el impacto que tiene la educación formal y que entendamos la situación actual de las políticas educativas para que seamos capaces de exigir y luchar por ellas también, luchar porque haya más calidad en la educación en general y sobre todo en educación para la sostenibilidad y cambio climático. Uno de los principales problemas, insisto mucho, es la formación docente en estos temas. Hay muy poca formación docente y muchas veces cuando los docentes trabajan en este ámbito es porque o su contexto se los exige y es necesario o realmente fue por una inspiración propia y tienen que luchar para ello, pero encontrándose con distintas barreras como la falta de herramientas, como ya les comentaba antes. Entonces, es un tema pues realmente complicado. Realmente los docentes, yo he visto, como ya les platicaba, trabajo en Educación Ambiental Mundial, soy directora operativa de Educación Ambiental Mundial, que es una iniciativa que trabaja mucho en el ámbito formal, trabaja la educación ambiental aterrizada al contexto escolar. Y yo me he encontrado mucho al evaluar proyectos y al platicar con las escuelas y con los docentes en cómo cuando realmente les interesa, les decía, o es porque su contexto se los exige, porque se están encontrando con problemas ambientales que ya les están afectando y por eso ven la necesidad de aplicar una educación ambiental de calidad,
pero se encuentran mucho con estas barreras en las que no tienen las herramientas necesarias para poder aplicarlas. Entonces, pues, eso es principalmente. Súper. Y por ejemplo, ¿tú crees que la base para poder crear conciencia o mejorar es la educación o más bien las políticas públicas del país? Pues yo siempre creo que pues, evidentemente yo tengo mucho fe en la educación, por eso trabajo día a día en ello, pero sí creo que no puede ser la única solución. Las soluciones tienen que venir para mí desde dos ejes, desde muy arriba y desde muy abajo, es decir, desde políticas públicas, cambios sistémicos como puede ser la educación, pero también tienen que estar estas políticas públicas y todas estas cuestiones desde el eje de muy arriba aterrizadas en una realidad y en todos los contextos tienen que estar en llegar a todos los espacios y a todos los contextos, en este caso mexicano. Entonces, sí creo, realmente creo en el impacto que puede tener la educación para promover cambios sistémicos, pero creo que sin políticas públicas tampoco estos cambios sistémicos que pueda lograr la educación van a ser suficientes. Realmente, como decía, creo que siempre tiene que haber una conexión de todas las disciplinas o todos los ejes, y en este caso de todos estos ámbitos para lograr el verdadero cambio. Claro, sí, la colaboración es súper importante, ¿no? Lo que decías de que tienen que estar como comunicados los diferentes niveles. Y, por ejemplo, también mencionaste al principio de tu presentación que la educación ambiental está muy sesgada, ¿no? Muchas veces se habla solamente como de reciclaje, ecología. Sí. ¿Cómo podemos o cómo podemos introducir la perspectiva de la interseccionalidad en la enseñanza de pues, de las cuestiones ambientales? Eh, pues justamente eso es en lo que estoy trabajando actualmente en Educación Ambiental Mundial, en tratar de ampliar este panorama de la educación ambiental. Y si hablamos únicamente del contexto formal de las escuelas, pues tiene que ser primero, tiene que venir desde los planes de estudio, como decimos, tiene que venir desde un eje muy arriba para que realmente llegue a donde tiene que llegar y llegue con las herramientas necesarias para poderse aplicar. La formación docente es sumamente importante, porque aunque tuviéramos en el plan de estudios, como ya vimos, los ámbitos muy bien y aunque tuviéramos todas las herramientas, si los docentes no tenemos las capacidades y la formación para aplicarlo, no funciona. Entonces, realmente creo que la formación docente es un área de oportunidad muy grande en la que tenemos que trabajar. Y es muy importante que sepamos aprovechar las capacidades y el papel, el rol tan importantes en la sociedad que los docentes tienen para formar un cambio sistémico. Claro, sí. Tú nos hablabas también de que hay distintas formas de educación, ¿no? De la educación formal y la educación informal. Desde tu experiencia como en estos ámbitos de educación, pero también en los ámbitos de activismo, ¿cuál crees que es el papel de pues del activismo en general para la educación ambiental de manera informal? Justamente este en el que estamos ahorita. Bueno, a ver, primero les decía, está el no formal, el informal. El informal, que es tu pregunta, el informal es poner el tema sobre la mesa. Estemos en donde estemos, poner el tema sobre la mesa, porque al final eso es educar. Debatir incluso con personas que no están abiertas a este tipo de temas y dar argumentos, ya es educar, ya es educación informal. Entonces, poner el tema sobre la mesa, aunque como estos memes que hay de cuando estás en la fiesta y empiezas a hablar de temas de sostenibilidad, pues justo eso es la educación informal. Y sí es importante y sí tiene impacto en las personas el poner estos temas sobre la mesa. Claro, sí, te lo pregunto porque creo que es justamente lo que mencionabas, ¿no? De que muchas de las personas que tenemos ahorita como espectadores quizás no están dentro de la educación formal, pero eso no significa que no podamos influir de alguna manera como la perspectiva ambiental que se está creando en el país, ¿no? Sí, claro, justamente sí, o sea, yo hablo de este tema en este ámbito en específico en el que sé que el público no está dirigido específicamente a personas que trabajen en el ámbito formal, que la mayoría tal vez no lo sean, tal vez haya algunas que sí, pero la mayoría tal vez no sean personas que trabajen en el ámbito de educación formal. Lo que sí es que, como les decía, la educación es una de las herramientas más grandes que tenemos para alcanzar la transformación social que necesitamos, para cambiar los paradigmas. Como dije antes, nos han traído hasta un mundo en múltiples crisis, a un mundo desigual, un mundo muy injusto que realmente necesita cambiar esos paradigmas que nos han traído hasta aquí. Y la educación yo creo que es
la manera en la que esto se va a conseguir. Pero como dije, primero tienen que cambiarse los paradigmas de la educación. ¿Por qué estamos educando? Y todos tenemos un papel importante. En la educación informal ya dijimos cómo. En la educación no formal, estos espacios justamente son de educación no formal. Son espacios estructurados en los que se crea competencias y en los que se crea conocimientos. Tal vez si no fuera por este espacio, personas que no trabajan en el ámbito de educación no estarían escuchando sobre la situación actual del plan de estudios en cuestiones ambientales de sostenibilidad y cambio climático en México. Entonces sí es importante. Y yo les decía, yo sé que ustedes tal vez no van a ir a un aula de clases o tal vez no todos vayan a enseñar promover la capacitación docente, tal vez sí, y eso sería buenísimo, pero si no es específicamente su área de interés o de acción, lo que sí pueden hacer es reconocer la situación actual y exigirlo, así como cualquier otras políticas públicas, exigir políticas educativas justas, políticas educativas de calidad y ambiciosas que promuevan cambios sistémicos y que promuevan una transformación. No necesitamos nada más que en el plan de estudios diga que sí, tenemos que tener las personas conciencia ambiental y pensamiento crítico. Hay que entender qué es lo que nos están dando, porque poner en un plan de estudios cuestiones como esas, que son muy valiosas, pero sin las herramientas necesarias para que éstas se cumplan, pues es una grosería prácticamente. Entonces, para mí es importante que las personas entiendan estas cuestiones para que seamos capaces de exigirlas a nuestros gobernantes, de exigir cambios en una cuestión tan importante como es la educación. Y a veces veo personas que su tema tal vez no es la energía o tal vez no es como otras estas cuestiones ambientales, pero sin embargo conocen de ellas como de manera general y se entiende como lo que hay que exigir en el ámbito porque sabemos que es importante. Para mí la educación es igual de importante y realmente creo en el poder que la educación, en el poder transformador que la educación tiene y es por eso tan importante que todos nosotros como activistas entendamos el poder de la educación y la situación actual en México para que seamos capaces de exigir cambios verdaderos. Y por ejemplo, como nosotros como estudiantes, ya sea de niveles básicos, medios, nivel superior, cuando nos podemos a revisar este tipo de cosas como los planes de estudio, que yo creo que a muchos ya nos despierta como curiosidad saber qué es lo que estamos aprendiendo ahora, y nos damos cuenta de que no hay un contenido integral en las cuestiones ambientales, ¿cómo podemos también nosotros empezar a educarnos a nosotros mismos? Si nos damos cuenta de que en la escuela no nos están dando los contenidos que nos forman para tener una perspectiva integral, ¿qué nos recomiendas para empezar a educarnos por nuestra propia cuenta? Es valiosísimo cuando una persona tiene la iniciativa propia y que dices, que entiendes como este punto en el que llegas a la reflexión de esto no lo estoy recibiendo en mi educación y es algo que quiero y que necesito. Es muy valioso llegar a eso y creo que ahí ya hiciste la mayor parte porque sabemos que ahorita en esta era, en el internet lo encontramos todo. Yo, pues les decía, yo estudié licenciatura en educación primaria. Todos los conocimientos que tengo de cuestiones ambientales o de sostenibilidad los he adquirido por cuenta propia, los he adquirido por mi propio interés en lograr un cambio porque veía y tenía esta necesidad y veía como esta situación tan preocupante de la educación formal. Entonces yo lo adquirí con cursos en línea, diplomados, leyendo y leyendo y leyendo, conociendo personas, asistiendo a eventos, teniendo alianzas, en espacios como este en el que estamos ahorita, en el que escucho, conozco otras personas y cuestiones así. Entonces, creo que eso no es tan complicado, o sea, lo más importante es tener la iniciativa y tomar la decisión. De ahí te aseguro que lo tienes todo. Y siempre las alianzas y conocer personas que tengan los mismos intereses y las mismas convicciones que tú es muy valioso y te aseguro que ayuda muchísimo. Yo en este espacio, en el de, por ejemplo, la organización de la LCOI, lo comparto con personas muy valiosas que no necesariamente trabajan en los mismos ejes que yo, pero que aprendo de eso y para mí es muy importante porque no quiero solo saber de educación ambiental, es importante que dentro de la educación sepa de otras áreas y de otros temas para poder promoverlos. Entonces, esta parte de multidisciplinariedad es muy importante para mí y realmente estos espacios te abren muchas puertas. Entonces, lo que yo diría, si ya tienes la iniciativa, si ya tienes como esas ganas de aprender otras cosas que sabes que no estás recibiendo en tu contexto de educación formal, pues creo que ya hiciste la mayor parte y la información es muy fácil de adquirir cuando tienes la iniciativa y las ganas de aprender. Y ahora, por ejemplo, hablando de estas personas que tú mencionabas que son súper importantes, que son los docentes, porque están al frente de los grupos, cuando el docente también se da cuenta
de que tiene esta conciencia ambiental y esta conciencia integral, pero se da cuenta de que su plan de estudios no le deja como el espacio para incorporar una perspectiva ambiental en sus enseñanzas. ¿Qué recomiendas hacer? ¿Qué les recomiendas a los docentes que están interesados en que sus alumnos adquieran esta perspectiva, pero se dan cuenta de que su plan de estudios no lo incluye? Pues primero, no tener miedo y aventarse porque así como decía, para estudiar de cuenta propia hay muchas herramientas, también para enseñar estas cuestiones hay muchas herramientas. Lo primero es formarse, capacitarse, conocer de estos temas y comprenderlos para poder promoverlos. Pero también hay muchos programas como Escuelas por la Tierra, aquí haciendo un comercial de educación ambiental mundial, hay muchos programas como Escuelas por la Tierra que son gratuitos y que promueven. En Escuelas por la Tierra lo que queremos es que los docentes que no tienen acceso a este tipo de formación la tengan de manera gratuita. Damos cursos y damos programas, materiales, acompañamiento a las escuelas para que integren en sus instituciones educativas los contenidos ambientales y de sostenibilidad con un acompañamiento de sociedad civil que es completamente gratuito. Entonces realmente, y no solo Escuelas por la Tierra, hay muchos otros programas del tipo que pueden encontrar y que es importante que siempre empiecen por las necesidades más cercanas de su contexto. Cuando hablamos de hacer un proyecto ambiental, muchas veces quieren hacer como ideas de proyectos que vieron en otro lugar o cuestiones de reciclaje, y lo que yo digo y promuevo mucho es que lo más sencillo y lo más coherente es empezar por las necesidades más cercanas y más urgentes de tu contexto, y esas necesidades seguramente se relacionarán con sostenibilidad y con cuestiones ambientales, y entonces siempre es importante empezar por ahí. Pero estoy segura que si tienes la decisión, así como para cualquier persona que quiera formarse o empezar en estos temas, si tienes la iniciativa y si tienes las ganas, creo que ya tienes la mayor parte, porque mucha gente no la tiene y hay que estarlo promoviendo mucho. Entonces, ya que tienes eso, tienes la mayor parte, porque ahí fuera vemos muchas personas que nos interesa proveer todas las herramientas para hacer este camino mucho más fácil y mucho más llevadero. Claro. Y, por ejemplo, también nos preguntaban, ahorita el contexto de la educación que estamos viviendo es muy distinto, porque ya no estamos los estudiantes en un aula frente a un profesor o profesora. Estamos tomando las clases en línea y muchas veces quienes hacen realmente de profesores o profesoras pues son los mismos padres de familia, ¿no? Padres, madres de familia, cualquier persona encargada de la educación. ¿Cómo se puede hacer entonces para que estas personas que ahora son quienes están tomando la batuta de la educación, como de los infantes, de los adolescentes, también puedan empezar a introducir esta perspectiva de ambiental pero interseccional pues en las juventudes y las infancias? Y pues la verdad es que la sociedad en general, las personas no estábamos listas para esto, los maestros no estábamos listos, los padres mucho menos, y esto pues hay muchas áreas de oportunidad porque no estamos listas, pero también es una oportunidad precisamente para que esta educación trascienda de los muros escolares. En este momento, por ejemplo, en Escuelas por la Tierra, el año pasado que ya tocó en pandemia muchos de los proyectos, las escuelas tenían planeados, por ejemplo, un proyecto de un huerto escolar, digamos, y ya no pudieron hacer el huerto dentro de la escuela, entonces los hacían en sus casas y requerían la ayuda de los padres de familia, por supuesto. Entonces, esto abre la oportunidad de que todas estas actividades y estos conocimientos trasciendan de los muros escolares y se trabajen con los padres de familia. Porque justamente hablaba una vez con un amigo activista, me decía, bueno, pero es que la crisis climática no te va a esperar 20 años a que el niño de preescolar y primaria tenga la capacidad de incidir y de actuar. Entonces, lo que sí es que yo le decía, es que si lo haces muy, muy bien, si realmente somos muy estratégicos, la educación no se tiene por qué quedar dentro de los muros escolares y únicamente en un niño. La educación tiene que trascender a toda la comunidad escolar, y esto incluye docentes, directivos, administrativos, incluso a las personas que trabajan en cuestiones dentro de la escuela, y tiene que trascender a toda la comunidad que rodea la escuela. Entonces, si lo haces muy bien, esto tiene que incidir en todas las personas, y lo que aprenda un estudiante, y yo lo he vivido porque yo fui maestra un tiempo, y entonces yo me acuerdo como muchas veces lo que tú le decías a un alumno iba y se lo decía a su papá y se generaba como una nueva cultura, con lo que los estudiantes, que en muchas ocasiones sus padres no habían estudiado más que la primaria, la secundaria o etcétera, llegaban los padres a aprender de lo que están aprendiendo los estudiantes.
Y ahora más que es necesario y que tienen que estar con ellos trabajando las actividades y que tiene que haber mucha más cooperación y comunicación entre docentes y padres de familia, pues creo que es una oportunidad muy grande y que hay que aprovecharla, y porque aparte no hay de otra, entonces hay que aprovechar para que realmente estos conocimientos trasciendan y lleguen a las familias y se cree una nueva cultura de valores y de competencias que generen el cuidado ambiental y el respeto y la sostenibilidad, entre muchas otras cosas que incluye la sostenibilidad. Sí, me parece valiosísimo lo que dices, porque justamente retomo el comentario que hacías al principio de que necesitamos una coacción, coacciones como que vayan alineadas tanto en el sector como formal como informal, pero también en los distintos ámbitos de estos sectores, tanto formales como informales, ¿no? Que son pues la familia, pero también la escuela y vaya, los círculos sociales que todos construimos alrededor de nosotros. Pues creo que por el momento no tenemos más preguntas. Entonces, ¿hay algo más que quieras comentarnos, compartirnos, Monse, antes de que finalicemos este webinar? Pues creo que en general sería todo. Solo de nuevo invitarles a que se involucren en las cuestiones educativas. Ya platicamos un poquito de cuál como activistas de nuestro rol dentro de las cuestiones educativas, involucrarnos e interesarnos, porque al final en la lucha con las múltiples crisis que vivimos en la actualidad, la educación tiene un rol muy importante. Y yo siempre hablo de la educación como un arma de doble filo, es que la educación puede ser tan buena o tan mala como la usemos. La educación puede contribuir a seguir con estos, les digo, con estas actitudes y con estas ideas y estas cuestiones culturales que nos han traído hasta donde estamos, y hacerlas incluso más graves y más grandes e ir empeorando, o puede cambiar estos paradigmas y formar personas que dejen de ser indiferentes, personas que dejen de preocuparse más por cuestiones banales que lo que nos rodea, que la vida, que la igualdad, que el amor y pues que todo lo que realmente importa. Y la educación ahí de verdad que tiene tanto poder, y creo que a veces no valoramos el poder que la educación tiene, para bien o para mal, como ya lo dije. Y que es algo en lo que todos tenemos que involucrarnos, algo por lo que todos tenemos que luchar, una educación ambiental para la sostenibilidad de calidad. Creo que sería todo. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos ven. Gracias. Gracias, María. Gracias, Cris. Muchísimas gracias. Sí, solamente recordamos que ay, perdón. En lo del chat de los lives les vamos a dejar nuestra encuesta de retroalimentación para que nos comenten como qué es lo que les gustó o qué les gustaría para próximos webinars. Y también les vamos a dejar el link de nuestra aplicación para la LCOI MX. Les recordamos que sigue abierta hasta el 25 de enero. O sea, hasta hoy. Entonces tienen todavía hoy para llenarla. Y pues muchas gracias a todas, todos y todes por acompañarnos. Y pues sigan siguiendo nuestras páginas para enterarse de los próximos webinars. Muchas, muchas gracias, Monse, por esta valiosísima conferencia que nos diste. Gracias a ti, María. Un abrazo. Muchas gracias.